Hoy vamos a desentrañar algunas de las figuras clave del derecho administrativo colombiano, las medidas cautelares. Son herramientas judiciales provisionales que buscan proteger los derechos del interesado mientras se resuelve un pleito de fondo. Su regulación fundamental se encuentra en la Ley 1437 de 2011, específicamente en su artículo 230, dentro de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Su objetivo es evitar perjuicios irreparables o la agravación de una situación vulnerante. La norma establece que estas medidas pueden ser de cuatro tipos: preventivas, que evitan un daño futuro; conservativas, que mantienen el status quo; anticipativas, que adelantan efectos provisionales; o de suspensión, que paralizan temporalmente los actos. Además, deben tener una relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda. El alcance de estas medidas es amplio, permitiéndole al juez o magistrado ponente declarar varias acciones. El artículo 230, en uno de sus numerales, lo dice textualmente: ordenar que se mantenga la situación o que se restablezca al estado en que se encontraba antes de la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible. También puede impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer. Para conceder una medida cautelar, el juez evalúa tres aspectos clave: la idoneidad, que sea apta para neutralizar la amenaza; la necesidad, elegir la menos gravosa; y la proporcionalidad estricta. La proporcionalidad exige al menos una de estas dos condiciones para otorgarla: evitar un perjuicio irremediable si no se otorga; o b, prevenir que la sentencia final resulte ineficaz o nugatoria sin la medida. Carácter de las medidas cautelares. Corte Constitucional. Sobre su naturaleza, la Corte Constitucional ha precisado que son provisionales o contingentes, susceptibles de modificarse o suprimirse. En la sentencia C-054 del 97, con ponencia del magistrado Antonio Barrera Carbonell, la Corte señala que las medidas cautelares a veces asumen el carácter de verdaderos procesos autónomos: separación de bienes, protección policiva a la posesión del hecho, etc., cuando ellas constituyen precisamente la finalidad o el objeto del mismo. Es importante recordar que las medidas cautelares son garantía de un derecho, no tienen ni pueden tener el sentido o alcance de una sanción. Son un equilibrio entre la protección urgente y el respeto a la función administrativa. Ahora abordaremos el embargo y secuestro, medidas cautelares esenciales en el derecho procesal colombiano, reguladas principalmente por el Código General del Proceso. Como tal, y lógicamente surgen del título embargo y secuestro. Propósito: estas medidas tienen una clara finalidad: conservar unos bienes del deudor durante el desarrollo de un proceso legal, impidiendo que de ellos disponga su dueño. Se trata en últimas de asegurar que se cumpla la decisión que finalmente se adopte. La Corte Constitucional ya lo ha dejado claro en sentencias como la C-054 de 1997, en la que dice que su razón de ser es garantizar un derecho actual o futuro, y no la de imponer un castigo. La urgencia. La inevitable demora de un proceso puede causar daños irreversibles al derecho pretendido. Por ello, el ordenamiento establece estos dispositivos para prevenir esas afectaciones. Eso se puede evidenciar en la sentencia C-490 del 2000. Distinción de fases. El embargo en la primera fase, la jurídica, es la orden judicial que pone fuera del comercio una cosa a orden de la autoridad que la ha decretado, impidiendo que el deudor pueda disponer de ella para evadir la garantía de su acreedor. Esto se puede evidenciar también en la sentencia C-255 de 1998. El dueño no puede ni venderlo ni grabarlo. El secuestro. El secuestro es la fase material, es la aprehensión física del bien para despojar al dueño de su tenencia. El bien es entregado a una persona denominada secuestre para su custodia. El efecto es garantizar la conservación del bien para un eventual remate. Ambos, embargo y secuestro, son figuras provisionales o contingentes, susceptibles de ser modificadas o suprimidas, tal como nos indica la sentencia C-054 de 1997. Procedimiento y constitución. La medida se solicita al juez que conoce el proceso. En un proceso ejecutivo, la solicitud se hace con la demanda. En un proceso declarativo, el demandante debe prestar una caución o garantía. Es el seguro del demandado para que, si el demandante actúa sin fundamento y le embarga bienes injustamente, el demandado pueda reclamar una indemnización con cargo a esa garantía. Perfeccionamiento. El embargo se perfecciona según el tipo de bien. Si es sujeto a registro, con la inscripción de la orden judicial en la oficina de registro. Si no está sujeto a registro, con la entrega física al secuestre. Ejecución sorpresa. Para evitar que el demandado eluda la medida, el Código General del Proceso permite que las medidas cautelares se cumplan antes de la notificación a la parte contraria. Esto se puede evidenciar en la sentencia C-925 de 1999. Límites y oposición. Inembargabilidad. La ley establece límites importantes. Existen bienes inembargables, como los recursos de seguridad social, bienes de uso público o el monto intocable de los depósitos de ahorro. La inembargabilidad protege los elementos indispensables para la subsistencia del afectado y su familia,
buscando garantizar su supervivencia en condiciones dignas o posesión de un tercero. Y si el bien es de un tercero, si un tercero es poseedor material del bien y no el deudor, la jurisprudencia valida que tiene derecho de oponerse a la práctica del secuestro del bien durante la diligencia. No obstante, el mero tenedor no está legitimado. La guardia y aposición de sellos, el muro de defensa de la herencia. La guardia y aposición de sellos es una disposición cautelar dentro de un proceso de sucesión, por la cual se aseguran bajo llave y sello los muebles y documentos de una persona fallecida. Esto citado de un auto del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo. En el complejo camino a las sucesiones existe una medida clave para brindar el patrimonio, la guardia de aposición de sellos. Esta funciona como la primera línea de defensa legal para proteger los bienes justo después del fallecimiento de una persona. Fundamento y propósito. Esta figura está regulada en el artículo 476 del Código General del Proceso. Su propósito es claro, proteger los bienes muebles y documentos del causante. Hablamos de dinero, joyas, vehículos, títulos, valores, testamentos, contratos o títulos de propiedad. Elementos vitales para determinar la masa hereditaria y los derechos de los herederos o legatarios. ¿Por qué la urgencia? En el lapso entre la defunción y la apertura formal del proceso, estos bienes son vulnerables al extravío, deterioro, sustracción o manipulación indebida. La guardia de oposición de sellos ataca este riesgo, congelando la situación fáctica. De conformidad con las normas en cita, la guardia y oposición de sellos es una medida cautelar que puede ser ajena al proceso o dentro del proceso sucesorio, pero debe pedirse dentro de los 30 días siguientes a la fecha de función del causante, y termina la guardia si dentro de los 10 días seguidos a la diligencia no se hubiera promovido el proceso de sucesión, según el auto del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo. Mecanismo de naturaleza. Congelar la situación. El mecanismo consiste en un aseguramiento oficial. Los bienes son inventariados, precintados y custodiados bajo llave y sello. Su nombre, guardia y aposición de sellos, no es en sentido figurado. Es un mecanismo urgente de protección provisional. Es fundamental comprender que estas medidas se inscriben en el marco de las medidas cautelares del título 7 del Código General del Proceso y no resuelve el fondo de la sucesión, claro está. Su función es meramente conservativa hasta que el juez competente pueda asumir el proceso principal. Echemos a la jurisprudencia. La naturaleza extraprocesal y protectora de esta medida ha sido respaldada por la jurisprudencia. Citamos, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, que nos dice: el trámite de guardia y aposición de sellos dispuesto en el artículo 476 siguiente del Código General del Proceso se trata de una medida cautelar extraprocesal, la cual busca proteger los bienes que hacen parte de la masa sucesoral y como tal goza de reserva legal, pues es claro que su publicidad podría afectar la finalidad de dichas medidas. La Corte, acorde con la jurisprudencia constitucional, justifica así la restricción temporal del acceso al expediente garantizando el éxito de la protección. Requisitos y términos. ¿Quién y cuándo? ¿Quién puede solicitarla? Cualquier interesado que demuestre un interés efectivo o presunto, aunque sea de forma sumaria. Esto incluye herederos, legatarios, acreedores, cónyuges o compañeros permanentes. Por ejemplo, un hijo solo necesita el registro civil de defunción y su partida de nacimiento. Pero preste atención al término de caducidad. La solicitud debe presentarse dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de fallecimiento. Una vez pasado este plazo, la vía pierde su carácter preventivo y urgente. Sin dudas, esta figura representa toda una herramienta esencial para la seguridad jurídica del patrimonio familiar. ¿Qué sucede con los bienes y las deudas de una persona tras su fallecimiento? ¿Cómo calculamos el patrimonio a repartir entre sus herederos? En Colombia, la figura clave para responder a estas preguntas es el inventario de avalúo. Es el paso oficial en un proceso de sucesión para determinar exactamente qué dejó el causante. Esta figura se encuentra regulada en el artículo 600 del Código de Procedimiento Civil, que establece la audiencia de inventario y avalúo. Su objetivo es conformar de manera oficial el activo y pasivo de la herencia y se aplica de la sociedad conyugal disuelta por la muerte. La diligencia se realiza con previa citación y notificación conforme al artículo 490 del Código General del Proceso. Se fija fecha y hora para la audiencia de inventarios y avalúos, a la cual concurren los interesados y sus apoderados. Se presentan las relaciones de bienes y deudas. Se entregan avalúos o tasaciones y se corre traslado por el término legal para que las partes formulen objeciones y si no se objetan o si las objeciones se resuelven, el juez aprobará el inventario y los avalúos y lo que allí quede definido tendrá carácter vinculante para la etapa liquidatoria. A esta audiencia pueden asistir todos los interesados señalados en el artículo 1312 del Código Civil, como herederos, legatarios y el cónyuge. La ley es clara sobre cómo se hace. Los interesados lo preparan bajo juramento y lo presentan por escrito con una valoración consensuada. Cualquier bien denunciado por un interesado se incluye en el activo.
¿Qué pasa si no están de acuerdo con el valor de un bien? La norma lo resuelve. Si no hay acuerdo sobre el valor de uno o varios bienes, el juez ordena dictamen pericial y resuelve con base a este. Sobre las deudas, el pasivo solo se incluyen las que tengan mérito ejecutivo o sean aceptadas expresamente por todos los herederos. Quien no asista a la audiencia se entiende que acepta las deudas admitidas por los presentes. Si el fallecido estaba casado, el numeral 2 del artículo 600 se aplica y se inventarían por separado los activos y pasivos de la sociedad conyugal. Se excluyen los bienes propios del cónyuge sobreviviente. Si se incluyen por error, el cónyuge puede proporcionar un incidente. Las compensaciones entre cónyuges y la sociedad solo se incluyen si el deudor las denuncia o acepta. Un claro ejemplo de esta figura nos lo ofrece la Corte Constitucional. En este caso se aplica a una liquidación societaria, donde le define como el listado de bienes que se pueden vender para pagar las deudas. En la sentencia de unificación sobre el proceso de liquidación de la compañía de inversiones de la flota mercante S.A., donde en el proceso el liquidador informó a la Corte que la empresa elaboró el inventario de bienes realizables que constituyen el activo liquidable para el pago de los pasivos que se presentaron. Se evidencia como el inventario es un listado de bienes que se puede vender para pagar deudas. Si por casualidad tras el cierre se le olvidó un bien, el numeral 4 permite pedir un inventario complementario antes de la aprobación final de la partición, aplicando las mismas reglas. En resumen, el inventario de avalúo es la hoja de ruta que define el patrimonio que se va a repartir. Conocer estas reglas legales es fundamental para garantizar una liquidación justa y transparente. Desglosando un concepto fundamental del derecho civil y financiero colombiano, hablaremos de la subrogación legal. En términos simples, la subrogación es el acto por el cual una persona que paga una deuda ajena se pone automáticamente en los zapatos del acreedor original. Esto ocurre por disposición de la ley. Incluso si el acreedor inicial no está de acuerdo, teniendo en cuenta el artículo 1668 del Código Civil, el nuevo pagador, el subrogado, adquiere todos los derechos, acciones y garantías que tenía el acreedor original contra el deudor. Es un escudo legal para proteger a quien paga. La característica más poderosa de este mecanismo es su automaticidad. Como lo establece la Corte Constitucional en su sentencia de unificación, el que algo se produzca por ministerio de la ley significa que no necesita de un acto de voluntad del sujeto, como lo señalan los artículos 1668 y 1715 del Código Civil, según los cuales la subrogación legal y la compensación se producen aún contra la voluntad, sin el consentimiento del acreedor y aún sin el consentimiento de las partes, pues basta que lo ordene el legislador. Ahora veamos las 6 situaciones específicas donde la ley permite que esta transferencia automática suceda. 1. Un acreedor que paga a otro de mejor derecho. Si paga la deuda de otro acreedor que tiene una mejor garantía, como una hipoteca, te subrogas en sus derechos. Esto evita que pierdas tu inversión. 2. El comprador de un inmueble hipotecado. Si compras una propiedad y asumes la obligación de pagar las hipotecas que la gravan, te subrogas en los derechos de los acreedores para poder reclamar al vendedor original, protegiendo tu patrimonio. 4. El heredero con beneficio de inventario. Si un heredero usa su propio dinero para pagar las deudas de la herencia, se subroga contra la masa hereditaria. Esto protege al heredero de asumir más responsabilidades de la que el valor de los bienes le permite. 5. El tercero que paga deuda ajena con consentimientos. Si pagas una deuda a otra persona con su permiso, te subrogas. Es la vía legal para que un pagador voluntario recupere su dinero, evitando el enriquecimiento injusto del deudor. 6. El prestamista con destino específico probado. Si alguien te presta dinero específicamente para pagar una deuda y esto se documenta en la escritura pública, el prestamista se subroga. Esta formalidad notarial evita fraudes y garantiza que el prestamista recupere su dinero directamente. Como pudimos observar en estos casos, la subrogación legal es un mecanismo protector que garantiza que la persona que ha liberado una obligación asuma la posición y las ventajas del acreedor original, manteniendo la seguridad jurídica. La subrogación legal es la prueba de que el derecho civil siempre busca el equilibrio de responsabilidades y la protección del patrimonio. Revocatoria de actos del deudor. Simulación. Ahora abordaremos una figura fascinante y a menudo malentendida en el derecho colombiano, la simulación de los negocios jurídicos. No es simplemente mentir o un desacuerdo entre lo que se dice y lo que se piensa, es mucho más complejo. La simulación, tal como lo establece la Corte Suprema de Justicia, no es una simple divergencia, consiste en un único proceso negocial, continuo y armónico, donde coexisten y se coordinan dos planos queridos por las partes, uno real y otro oculto. Estos dos planos son la realidad efectiva del acto, lo que verdaderamente se pretende entre las partes, y la apariencia de realidad, lo que se muestra al exterior. Ambos son voluntarios y convergentes, pero persiguen fines distintos. Uno busca efectos jurídicos reales y el otro genera una fachada. Sentencia clave. La Corte Suprema de Justicia en la sentencia de noviembre 3 de 2010 es enfática al respecto. No se trata de dos actos divergentes, ni de contratos opuestos, siendo en ambas hipótesis un solo negocio, sin que pueda aceptarse que se trata de dos negocios jurídicos.
uno público o extensible y el otro secreto, pues si así fuera, se tendría que aceptar una dualidad de consentimiento, de vender y donar simultáneamente, verbigracia que necesariamente implicaría su mutua destrucción. Este acto complejo puede manifestarse de dos maneras: la simulación absoluta, que es cuando la apariencia despoja de eficacia el acto real frente a terceros de buena fe, y la simulación relativa. La realidad oculta prevalece entre las partes, generando efectos distintos a los aparentes. En la relativa, la Corte, en la misma sentencia, indica que, por principio, se privilegia el interés de quien actuó de buena fe, con base a las apariencias, en preservación de ésta. La regularidad y certidumbre del tráfico jurídico y de las relaciones jurídicas negociales. Diferencia con la nulidad. Es vital distinguirla de la nulidad. En la simulación no hay vicio. Las partes quieren ambos planos, el real y el aparente. El acto aparente es voluntariamente ineficaz interpartes. En la nulidad, en cambio, la voluntad persigue la efectividad plena del acto, pero este surge viciado radicalmente en su causa, objeto o consentimiento. La Corte lo señala al citar que en la simulación no se alude a un vicio, sino a un fin diferente al que se aparece en el contrato. En resumen, la simulación es un negocio jurídico unitario y lícito, si no se persigue un fin ilícito, claro está, estructurado por un designio común y complejo, donde la apariencia y la realidad están estratégicamente integradas. Lo que se presume es la seriedad del negocio y no su simulación, y quien alega la simulación tiene la carga de develar la verdad escondida tras los velos de la apariencia. Ahora seguiremos con una figura clave en la protección del crédito: el fraude pauliano, o más bien la acción pauliana en Colombia. ¿Qué es? Es un mecanismo protector del crédito que permite a los acreedores impugnar actos del deudor que busquen disminuir fraudulentemente su patrimonio. En palabras simples, busca reconstruir el patrimonio del deudor que mediante contrato eficaz y válido se deshizo de él, como si el acto de traspaso nunca hubiera ocurrido, ya que ese patrimonio es la garantía general de los acreedores. La Corte Suprema de Justicia lo ha ratificado, señalando que este mecanismo permite a los acreedores impugnar y dejar sin efecto actos jurídicos realizados por el deudor cuando estos han disminuido fraudulentamente su patrimonio. Nuestra legislación, a través del artículo 2491 del Código Civil, distingue dos grandes categorías de actos que pueden ser rescindidos o dejados sin efecto. El primero de ellos, los actos onerosos con mala fe. Estos son aquellos donde hay un costo contra prestación, como los contratos, hipotecas o prendas, para que se configuren. Debe haber mala fe tanto del deudor como del tercero adquiriente, es decir, situaciones en que ambos conocían el mal estado de los negocios del deudor y aún así buscan perjudicar a sus acreedores. La Corte Suprema precisa que en este escenario los acreedores pueden rescindirlo, probando la mala fe y reconstruyendo el patrimonio. Actos gratuitos o no onerosos. Aquí la carga probatoria es más leve para los acreedores. Solo se exige la mala fe del deudor y un perjuicio efectivo a los acreedores, sin importar si el tercero adquiriente tenía conocimiento. El fraude pauliano es un escudo legal para el acreedor diligente, asegurando que el deudor no puede evadir sus obligaciones mediante traspasos fraudulentos de bienes. Es una herramienta poderosa para mantener la integridad de la garantía general de los créditos. Muy bien, ahora vamos a desglosar un pilar fundamental del derecho civil colombiano: las obligaciones. Una obligación es el vínculo jurídico que ata a dos personas, donde una debe satisfacer una prestación a favor de la otra, tal como lo establecen los artículos 1495, 1517 del Código Civil. Tipos de obligaciones. Las obligaciones se clasifican en tres grandes categorías según el contenido de la prestación. La obligación de dar, que implica el deber de transferir la titularidad o dominio sobre un bien específico. Es una obligación de resultado, pues el cumplimiento se verifica con la efectiva transmisión de la propiedad. Obligación de hacer. Exige la realización de un acto positivo o la ejecución de una actividad humana, como construir una obra o prestar un servicio profesional. El objeto es la actividad misma. Obligación de no hacer. Conlleva la abstención de realizar una conducta que sin la obligación sería lícita. Por ejemplo, la prohibición de no divulgar información confidencial. Cita jurisprudencial. Para entender la base de estas categorías, escuchemos a la Corte Suprema de Justicia, que en su sentencia SC 248/2023, en su sala de casación civil, definió las obligaciones con gran claridad, citando textualmente: son obligaciones en sentido general todas aquellas que vinculan de derecho a dos personas y que en virtud de tal vínculo una debe satisfacer una prestación a favor de la otra, y dependiendo de la clase de aquella prestación pueden ser obligaciones de índole diversa. Así, la definición: el contenido de las prestaciones en un contrato puede ser de dar, hacer y de no hacer, según los artículos 1495 y 1517 del Código Civil.
Generalidades del proceso ejecutivo. Pero, ¿qué pasa si un deudor incumple? Aquí entra en juego el proceso ejecutivo para hacer efectiva la acción ejecutiva. Este es el mecanismo judicial para forzar el cumplimiento de una obligación no satisfecha voluntariamente. No es para debatir el derecho, sino para hacerlo efectivo, a través de una coerción estatal. La clave es el título ejecutivo, un documento que, según el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, emana del deudor, una sentencia condenatoria o una providencia judicial, y debe cumplir tres requisitos esenciales: que sea expreso, pues la obligación debe estar plasmada de forma inequívoca en el título, que sea clara, todos los elementos, acreedor, deudor y prestación están determinados o son determinables, y que sea exigible. La obligación está vencida y es inmediatamente reclamable, sin estar sujeta a un plazo o condición pendientes. La exigibilidad varía según el tipo de obligación. Obligación de dar. El juez ordena al deudor la entrega de la especie mueble o bien fijando un plazo. Si no se entregan o se objeta a la calidad, puede requerirse un dictamen pericial. Si las obligaciones de dar, especie o género distintas de dinero se incumplen, la ejecución puede continuar por perjuicios compensatorios. Obligación de hacer. El juez ordena al deudor que ejecute el hecho en un plazo prudencial. Si incumple, el acreedor puede solicitar que se autorice la ejecución por un tercero a expensas del deudor, siempre que sea posible, continuando la ejecución por el valor de los gastos. Obligación de no hacer. Cuando se incumple esta obligación, el deudor ha realizado el acto que le estaba prohibido. El acreedor debe probar la contravención con documentos como un escrito privado del deudor, un documento público, sentencia. La ejecución se solicita por los perjuicios derivados del incumplimiento o, si es posible, la destrucción del hecho. En resumen, las obligaciones de dar, hacer y no hacer regulan todo nuestro tejido contractual. Cuando el deudor se resiste, el Estado, a través del proceso ejecutivo y la existencia de un título claro, expreso y exigible, garantiza el derecho del acreedor y lo hace efectivo.